Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros una gran alegría, como todos los sábados, el poder estar haciendo estas pláticas, estas charlas sobre el trabajo de las rectas relaciones y cómo podemos nosotros movilizar la energía de la buena voluntad. La unidad de servicio Sofía, siempre tenemos que estar repitiendo y diciendo lo mismo, pero tiene tiempo que viene haciendo estas pláticas sobre uno de los problemas que es el de las adicciones. Hemos nosotros decidido llevar a cabo, digámoslo así, primero la parte teórica de lo que se espera, qué es lo que podemos hacer en este contexto de las adicciones. No podemos decir en el problema de las adicciones, porque sencillamente todo es un aprendizaje. Y lo hemos estado encaminando de acuerdo a la doctrina y a la filosofía del maestro que viene en el libro de la educación en la nueva era de Alice Bailey de Fundación Lucis, donde tenemos la oportunidad de estar escuchando qué es la educación, qué es lo que se espera y qué es lo que tenemos que llevar a cabo. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor igual a sus seres queridos. No he tenido la oportunidad, se me pasa o no, me lo había yo grabado y todo eso. Y bueno, pues resulta que hay gente que me dice que cuál es el número telefónico de la unidad de servicio Sofía. Y me quedé yo así, dije, sí, cierto, el teléfono casi no lo doy. Bueno, pues la unidad de servicio Sofía tiene un teléfono aquí en México, Distrito Federal. Lo daremos siempre a partir del día de hoy con la LADA para que no tengamos ningún problema. Es 0155 2603 6487. También tenemos un correo electrónico, se escribe todo junto, unidad de servicio Sofía @yahoo.com.mx. En estos dos medios, el teléfono y el correo electrónico, tienen ustedes la oportunidad de tener contacto totalmente con nosotros. Bien, una vez que hemos dado el número telefónico y el correo electrónico, bueno, pues vamos entonces a empezar nuestras pláticas. Hemos estado nosotros leyendo el libro La educación en la nueva era de Alice Bailey de Fundación Lucis, cómo nos va llevando precisamente a esa parte tan importante de utilizar la mente, de aprender a alinear el físico, el emocional, el mental, esa parte de la personalidad. Hemos hablado qué es la personalidad, cómo se tiene que integrar precisamente la personalidad con el alma. Tendremos a partir de diciembre, empezando diciembre, a partir del primer sábado de diciembre, la oportunidad ya de estar escuchando pues un poquito ya más la parte que es la que queremos escuchar. ¿Qué son las adicciones? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Y todo esto.
Si nosotros hubiéramos empezado por ahí, bueno, pues hay suficiente material en el internet de todas esas experiencias, pero nosotros somos una unidad de servicio donde nos interesa la movilización de la energía de la buena voluntad y las rectas relaciones, y hacer el énfasis precisamente de que ante todo dejemos de estar diciendo que es un adicto y que pensemos que es un ser humano. Vamos entonces, porque luego no tenemos la oportunidad tan fuerte y tan directa de estar leyendo un poco más sobre lo que tenemos aquí en el libro. Y bueno, pues queremos exactamente seguir leyendo. No estamos leyendo el libro con la finalidad de vender la idea de que esta es la solución. Cada quien tiene su libre albedrío. Nosotros, por supuesto, comentamos el libro y todo eso porque es lo que estudiamos. Y hemos visto, por supuesto, los resultados que se tienen. Reitero, a partir de el primer sábado de diciembre, empezaremos un poco más ya a estar tratando directamente el tema de las adicciones, pero ya tocándolo, el por qué llega uno a las adicciones, etcétera. El libro se llama La educación en la nueva era, el que tenemos nosotros y en el que, reitero, es donde pues nos basamos para estar hablando. Recordarán que hemos estado hablando que la educación, qué son los rayos, la importancia de los rayos. Cuando ya estemos más en el tema que le estoy diciendo a partir del primer sábado de diciembre, pues ya entonces sí estaremos hablando un poquito sobre de esto tan profundo que son los rayos. Para dejarlo claro, así más o menos, hemos dicho que no es lo mismo un adicto de primer rayo, que es voluntad y poder, el segundo rayo, amor y sabiduría, el tercer rayo, inteligencia activa, el cuarto rayo, armonía a través del conflicto, el quinto rayo, conocimiento concreto, el sexto rayo, devoción e idealismo, y el séptimo rayo, que es magia ceremonial. No pensemos entonces que las adicciones es igual en todos y que me voy a poder componer de alguna manera igual que los demás. Algo que no lo vamos a encontrar, porque ahorita se me vino a la mente para dejarlo en la grabación, algo que no vamos a poder entender también, que esto lo encuentran en el libro de Psicología Esotérica, igual de Alice Bailey, de Fundación Lucis, el tomo 2, ahí lo van a encontrar. Y bueno, pues ahí nos explican cómo el aprendizaje de nosotros, pues nos vamos a tardar pues un poco en estar entendiendo muchísimas cosas. Dice ahí en el libro que nos podemos tardar 7 vidas. Fíjense y pongamos atención que dije 7 vidas en aprender. Podemos tardarnos 9 vidas o incluso podemos tardarnos 11 vidas. Esto es totalmente interesante porque imaginémonos, por poner un ejemplo, que estoy en mi segunda vida de las adicciones. De acuerdo a la doctrina que estamos leyendo en el libro, pues dice que me faltan 5 vidas entonces, o a lo mejor me faltan 7 si tengo que tener 9, y me faltan 9 si tengo que tener 11.
Por eso es que yo agarro y les digo que no tenemos que desesperarnos y que nos quede muy claro que en el momento que yo tengo un ser querido con las adicciones, es una enfermedad crónica. Lo que tenemos y tratamos y sugerimos con todas estas charlas es tener otro material, otras bases para que nosotros sigamos, por decirlo así, en ese tratamiento. Si una persona viene ya en los grupos de AA, no puede dejar, por supuesto, lo que él haya aprendido en AA. Si una persona viene con sus terapias porque va a tal clínica, por supuesto que no puede dejar lo que le hayan enseñado en esas clínicas, etcétera. Lo único que nosotros estamos haciendo es un complemento para todo lo que ya se tiene, un complemento. Esa es la parte. Nosotros no estamos en ningún momento diciendo que se tiene que dejar todo para que entonces a nosotros nos hagan caso. En ningún momento, reitero, hemos dicho eso. Entonces, que quede claro, vengo de AA, sigo con lo que yo haya aprendido en esos grupos, vengo de una clínica, hago lo mismo, y si vengo de particular, etcétera, es igual. Esto es un complemento precisamente para que nosotros podamos entender que esto es crónico, y como tal crónico, pues me tengo que asesorar, tengo que estudiar qué es mi enfermedad y las oportunidades que tengo yo para poder practicarlo. Lo que yo sí he dicho, porque sí lo he dicho, porque he tenido la oportunidad de ver y de palpar esos casos, de que hay muchachos y hay personas que les dicen, con la acupuntura te vamos a quitar tus adicciones, con el reiki te la vamos a quitar, con los imanes te la vamos a quitar, o si te llevamos al fotoconal te lo vamos a quitar, y si te llevamos al agua del Tlacote, etcétera. Bueno, yo no he visto esos resultados y tengo muchos años en todo esto. Tenemos que tener la oportunidad de ir con la gente profesional que tiene ya una experiencia precisamente en todo esto. Lo único que estamos, reitero, diciendo nosotros es que a través de la práctica de la meditación, a través de que entendamos qué es el alma, qué es la mente, qué son las glándulas endocrinas, es importantísimo y tendremos unos mejores resultados. Eso es lo que sí nosotros estamos sugiriendo. Bien, entonces tenemos aquí donde nos quedamos hace 8 días y dice lo siguiente. Ahora podríamos considerar cuidadosamente un punto interesante que da la clave del desarrollo futuro de la raza, para lo cual nos está preparando la nueva ciencia de la psicología, desarrollada tan notablemente durante los últimos 30 años. Los estudiantes deben entrenarse para saber distinguir la diferencia que existe entre el Suttratma y el Antakarana, o el hilo de la vida y el de la conciencia. Uno es la base de la inmortalidad, el otro la base de la continuidad. He aquí una sutil diferenciación para el investigador. Uno de los hilos, el Suttratma, vincula y vivifica todas las formas en un todo actuante y contiene en sí la voluntad y el propósito de la entidad que se manifiesta, sea el hombre, Dios o un cristal. El otro hilo, el Antakarana,
Contiene la respuesta de la conciencia dentro de la forma en una serie de contactos que se expanden constantemente dentro del todo circundante. El subtratma es la corriente directa de la vida ininterrumpida e inmutable, que puede considerarse simbólicamente como una corriente directa de energía viviente que fluye del centro a la periferia y de la fuente de origen a la manifestación externa o apariencia fenoménica. El subtratma es la vida, produce el proceso individual y el desarrollo evolutivo de todas las formas. Por lo tanto, es el sendero de la vida que va desde la mónada a la personalidad, vía el alma. Este hilo del alma, único e indivisible, transmite la energía de la vida y queda definitivamente introducido en el centro del corazón humano y en algún centro focal en todas las formas de expresión divina. Nada existe ni permanece sino vida. El hilo de la conciencia, el antakarana, resultado de la unión de la vida con la sustancia de las energías fundamentales, constituye la primera diferenciación en tiempo y espacio. Esto produce algo diferente que solo surge como tercera manifestación divina, después que ha tenido lugar la unión de las dualidades básicas. Es el hilo que se teje debido a la aparición de la vida dentro de la forma en el plano físico. Hablando nuevamente en forma simbólica, se podría decir que el subtratma actúa de arriba hacia abajo y es la precipitación de la vida a la manifestación externa. El antakarana, se teje, se desarrolla y se crea como resultado de esta creación primaria y actúa de abajo arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de las realidades subjetivas y de significados. Este sendero de retorno, mediante el cual la raza se aparta del énfasis puesto sobre lo externo y empieza a reconocer y a registrar los conocimientos conscientes internos de lo que no es fenoménico, ha alcanzado ya, por el proceso evolutivo, un grado de desarrollo en el cual algunos seres humanos pueden seguir este sendero que va desde la conciencia física a la emocional y de esta a la mental. Esta parte del trabajo ha sido realizado en millares de casos y lo que ahora se requiere es aplicar este poder con facilidad y corrección. Este hilo de energía, matizado por la respuesta consciente y sensible, es coloreado luego por la conciencia discernidora de la mente, lo cual produce esa integración interna que hace del hombre oportunamente un eficiente ser pensante. Al principio, este hilo se usa exclusivamente para los fines egoístas del yo inferior, fortaleciéndose progresivamente y haciéndose más potente a medida que transcurre el tiempo y se convierte en un definido, claro y fuerte hilo que va desde la vida física externa, desde un punto dentro del cerebro, directamente hasta el mecanismo interno, hilo que no se identifica con el mecanismo, sino con la conciencia del hombre. Por medio de este hilo, el hombre se hace consciente de los numerosos tipos de su vida emocional. Observen esta fraseología y a través de él llega a tener conciencia del mundo del pensamiento. Entonces aprende a pensar y comienza a actuar conscientemente
en el plano mental en el que viven, se mueven y tienen su ser los pensadores de la raza, grupo que va en constante aumento. Así progresivamente aprende a recorrer el sendero de la conciencia, deja de identificarse con la forma animal externa y aprende a identificarse con las cualidades y atributos internos. Hagamos una breve pausa. Estamos escuchando cómo a través de uno de esos hilos que es el antakarana, vamos a ir aprendiendo poco a poco a dejar de ser esos animales, a dejar de ser esas personas emocionales, a dejar de ser esa parte instintiva e ir transfiriendo nuestras energías hacia el plano mental. Esa es la finalidad de todo lo que nosotros venimos platicando. Quiere decir entonces que en el momento que tenemos una adicción, en este caso que estamos hablando del alcoholismo y de las drogas, quiere decir que entonces lo que me sucede es que me identifico todavía con la forma, con la personalidad. Mi poderoso Kama Manas, que son los deseos de la mente, me están llevando nada más a transitar el mundo emocional. Y lo que nosotros sugerimos a través de las pláticas, de las charlas y de lo que estamos nosotros leyendo, es que aprendamos a transferir esas energías de la base de la columna vertebral hacia arriba, hacia la cabeza. Esto puede leerse de la manera muy sencilla, pero nos va a llevar vidas el estar construyendo ese hilo, ese puente del antakarana. No es tan sencillo, no pensemos por favor que nosotros lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Entonces, lo que nosotros estamos escuchando es que tengo que aprender a transferir un deseo, un poderoso deseo que lo tengo yo en este momento en mi aprendizaje, en mi evolución, lo tengo nada más en el astral. Y lo que yo tengo entonces que aprender es precisamente a que yo no hay nada más, que yo tengo que darme la oportunidad de llevarlo a la parte mental. Si yo me doy esa oportunidad, tendré entonces esa grandísima oportunidad de ver que donde yo he estado viviendo y actuando, el Buda nos dio la gran oportunidad de que, viéramos que todo el sufrimiento que tenemos nosotros es precisamente por los deseos. Si, si nosotros no nos damos esa oportunidad de ver que mi sufrimiento precisamente son los deseos, mi sufrimiento va a ser totalmente enorme. Entonces, por eso es que decimos, tenemos que tener una técnica de meditación, tenemos que aprender esa parte de la meditación, tenemos que darnos la oportunidad que somos la quinta raza raíz, entender que hay un plan. Me puede costar muchísimo trabajo el agarrar y entender
qué es lo que ocurre, por qué me habla de la futura raza, y etcétera. Bueno, porque la doctrina de los maestros se enseña precisamente la ley del renacimiento. Nos hablan, nos dicen que volvemos a nacer. Estábamos hablando que podemos tardar en un aprendizaje 7 vidas, o sea, 7 nacimientos, 9 u 11. Con esto tengo la oportunidad de ver que no es tan sencillo el agarrar y decir el tema de las adicciones. No puedo, por supuesto, pasar por alto también, que hemos hablado bastante de eso, las almas jóvenes y las almas viejas. Tampoco puedo pasar por alto que hemos charlado también sobre la parte de que, bueno, pues las almas, no se divide el alma, pero que las almas son de 3 clases: las almas de la experiencia, las almas de la comprensión y las almas que moran en la luz. Esto me da todo un parámetro de estar viendo que el problema efectivamente no es un problema, es un aprendizaje, vuelvo a decirlo, pero se convierte en problema porque yo ya no quiero salir de mi aprendizaje. Entonces, los únicos que vamos a tener que estar resolviendo ese problema, pues somos nosotros mismos, la humanidad. Y como humanidad quiero entonces entender que tengo que unirme. Ese es otro punto que no podemos pasar por alto. Tengo que aprender a unirme. No puedo estar solo porque me va a costar muchísimo trabajo. Todo lo que nosotros estamos platicando, diciendo, bueno, pues nos debe de llevar a pensar la oportunidad. A lo mejor no lo comprenda e insisto en que voy a volver a nacer, en que tengo que preparar un físico etérico para mi próxima, renacimiento. Me queda entonces un poco claro de que tenemos 2 hilos, el Sutratma, el hilo de la vida, el Antakarana, que es el de la conciencia, y este hilo de la conciencia, bueno, pues es el que hace precisamente que yo me mueva, que yo actúe y que yo tenga la oportunidad de crear formas mentales. Sigamos leyendo pues un poco más el libro, porque vamos a llegar a un tema interesante que ahorita lo vamos a platicar. Dice entonces: alcanzada esta etapa, continúa la sensible búsqueda externa en el universo circundante. El hombre teje un hilo parecido al que teje tan admirablemente la araña. Busca más internamente en su medio ambiente y descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Descubre el alma y pasa por la ilusión de la dualidad, etapa necesaria aunque no permanente, la cual caracteriza al aspirante en este ciclo mundial, o quizás debería decirse en este periodo mundial o manvantara. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él. La personalidad consciente con el alma influyente, aquí técnicamente hablando, debe comenzar la verdadera construcción del Antakarana, el puente entre la personalidad y el alma. El reconocimiento de lo anterior es el problema
que enfrenta hoy el docente moderno. Este problema siempre ha existido, pero hasta ahora se ha relacionado más con el individuo que con el grupo. Actualmente concierne al grupo, pues gran parte de los hijos de los hombres están preparados para construir este puente. A través de las edades, los seres humanos han erigido puentes individuales entre lo superior y lo inferior. Pero el proceso evolutivo ha progresado tanto que ha llegado el momento que se comprenda gradualmente esta técnica emergente. Construcción grupal que conducirá a la consiguiente y subsiguiente relación grupal. Esto ofrece una nueva oportunidad en el campo de la educación. Indica la responsabilidad del educador y señala la necesidad de un nuevo planteamiento de los métodos educativos. Debe considerarse la aspiración grupal y construirse la antacarana grupal. Cuando esto se comprenda correctamente, no se negará el esfuerzo individual, sino que deberá tenérselo en cuenta, pues la comprensión grupal ayudará grandemente al individuo. Coordinación e integración. No podemos seguir nosotros platicando precisamente de las adicciones si no nos damos la oportunidad de entender que debe de haber ante todo una coordinación y una integración. Podemos nosotros estar diciendo que le tengo que echar ganas, que voy a utilizar precisamente la voluntad para salir adelante. Pero no puedo yo utilizar la voluntad sencillamente porque no tengo coordinado ni integrado nada. Tenemos un poderoso físico, un emocional y un mental. Debe de estar, en palabras de nosotros, totalmente coordinado el físico, el emocional y el mental. No puede estar sobreestimulado el físico, el emocional o el mental. Los tres deben estar coordinados y se tienen que integrar precisamente. El éxito precisamente de lo que nosotros estamos platicando, lo de las adicciones y platicamos con los muchachos, es que tenemos que aprender esa coordinación. Yo me doy cuenta, por supuesto, lo desesperante y difícil que es para el familiar el querer entender qué son las adicciones en su familiar. Yo he escuchado muchísimas veces que me dicen, la gente cree, así me dicen, la gente cree que uno no quiere dejar las adicciones. Para ellos es tan fácil agarrar y decir, pues deja eso. Pero no saben realmente a lo que se enfrenta uno y lo difícil que es todo esto. Cuando tenemos la oportunidad de estar informándonos a través de las personas que tienen las adicciones o a través del internet, vemos realmente esos efectos secundarios que van a tener. Conozco personas en alcoholismo. Yo me atrevo a decir, claro que
pongamos atención en lo que voy a decir. Me atrevo a decirlo, ¿sí? Porque sé que es demasiado difícil y por todo lo que se lleva, pero es un poco más fácil, fíjese que estoy diciendo, un poco más fácil el dejar el alcoholismo que las drogas, dependiendo de las drogas, porque el daño es muy diferente hacia el cerebro. Lo que yo tengo que estar aprendiendo entonces es cómo, cómo tengo que transferir precisamente esos deseos. Mi objeto, ¿cómo lo cambio? Eso es de lo que nosotros hemos estado hablando, esa transferencia. Volvemos a decir entonces que tengo que aprender a hacer esa transferencia. Tengo que estar muy consciente que no es nada más que yo en este momento diga, es que yo sí he podido. Tengo 7, 8 años que yo ya no tomo o que ya no me drogo. Claro. Volvemos otra vez y pongamos atención a lo que dijimos. El aprendizaje de cualquier, estamos en el tema de las adicciones y nosotros, la unidad de servicio Sofía siempre va a estar hablando de las adicciones porque es el tema de nosotros, la charla, pero esto es aplicable, recuerden, a toda la humanidad, en todo lo que nosotros hacemos. Me voy a tardar 7 años, o sea, 7 vidas, perdón, no 7 años, me equivoqué, 7 vidas. O sea, para que nos quede claro, empiezo con el problema de las adicciones, llámese el alcohol o las drogas. Esa es mi primer vida. Para que yo me pueda quitar esas adicciones, voy a volver a nacer. Esa es mi segunda vida. Voy a volver a nacer. Esa es mi tercera vida. Voy a volver a nacer, cuarta vida. Voy a volver a nacer, quinta vida. Claro que en cada nacimiento va siendo menos, menos, menos. Pero fíjense nada más lo que dice el libro. 7 vidas, 9 vidas o hasta 11 vidas. Para que nada más nos demos una pequeña idea de lo que estamos hablando. Pero yo tengo la oportunidad de cuando estoy con los muchachos o las muchachas, por eso yo agarro y les digo, pensemos que vamos a volver a nacer. Todo el objetivo de nosotros es preparar mi próxima vida. La importancia de darme la oportunidad de construir ese físico etérico de mi próximo nacimiento. Es muy importante, por supuesto. Y por eso es que les digo, piensen en su próxima vida. Me crean o no me crean, es su arbitrio, no importa, pero piensen que van a volver a nacer, escuchen, van a volver a nacer. Y tiene que ser menos, voy a nacer a lo mejor adicto, pero ya no puede ser que sea igual como adicta, porque el karma se mueve en muchísimas cosas. Por eso tengo que estar aprendiendo, primero estar escuchando, pues eso es una parte importantísima en todo esto. No entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo, no importa, pero estoy escuchando entonces. Esa parte de cuando los que venden las drogas, la piedra dichosa, ¿sí? No pasa nada, esa es mentira.
Claro que pasa. Aparte, nosotros no estamos ahorita, volvemos otra vez a decirlo, no estamos hablando con esa parte de las enfermedades fisiológicas. Échate una cerveza, no pasa nada. Estamos en ambiente y quedo atrapado en un aprendizaje. Pero reitero, no podemos saber cuántas vidas tengo yo ya en esto. Por eso empieza uno poco a poquito a comprender por qué si uno fumaba, llega un momento en que dice uno, sí, pero ya no quiero fumar. O si tomaba uno, dice uno, sí, pero ya no quiero tomar. Por eso es que estamos diciendo que empieza uno a tratar de entender por qué a unos es más fácil y a otros es más difícil. Y no podemos pasar por alto, porque volvemos otra vez a lo mismo, no podemos pasar por alto que si nosotros tenemos un familiar que es una enfermedad crónica, y no porque tenga una persona una enfermedad crónica, lo voy a echar a la calle, me voy a olvidar de él, ya no quiero saber de él, tiene una enfermedad crónica. El sentido común de las rectas relaciones y de la aplicación de la buena voluntad dice que si mi familiar tiene una enfermedad crónica, el sentido común dice lo tengo que llevar, pues es obvio, a un hospital, a una clínica, ¿verdad? Especializada en esa enfermedad crónica. Lo que va a resultar en el momento que yo lo lleve a esa clínica o a ese hospital es que me lo van a internar. Así resulta, ¿no? Viene con estas características, no lo podemos dejar salir, tiene usted que quedarse internado. Yo recuerdo un día con mi hija, me sentía yo mal y le dije vamos a un hospital del ISSSTE. Era un 9 de marzo y llegué a urgencias, me siento así y así, me empiezan a estar revisando, inmediatamente el médico agarra y me dice, ¿viene usted solo o con un familiar? No, digo, vengo con mi hija. Bueno, se va a quedar usted hospitalizado. Y de ahí estamos aplicando precisamente pues este ejemplo. Tenemos nosotros entonces un familiar con una enfermedad crónica, le llevamos al hospital, el médico decide, lo tenemos que internar. ¿Cuánto tiempo? Eso lo va a estar viendo el médico, manda el tratamiento, puede ser un día, 2 días, una semana, de acuerdo al problema de la enfermedad crónica. Bueno, pues así entonces resulta. Pero nadie, en el momento que su familiar está enfermo, lo echa a la calle. Es que tienes diabetes, te vas a la calle. No te quiero aquí en la casa. Es que tienes insuficiencia renal, pues te vas a la calle. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Eso nosotros no podemos hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es una tarea enorme de entender que tengo un familiar con una enfermedad crónica. Por supuesto no se va a componer, es crónica. Eso, por favor, la diabetes lleva un tratamiento, pero no la cura. La epilepsia se controla. Mi papá murió siendo epiléptico. Por algo digo
de la epilepsia. O sea, tiene uno enfermedades crónicas. Y el sentido común entonces es que, vuelvo otra vez a decir, que si está en los grupos de AA, si están las clínicas especializadas, si están los hospitalizados, perdón, los hospitales especializados, bueno, el sentido común es que yo tengo que llevar a mi familiar a que le den un tratamiento, un seguimiento, pero no lo puedo echar a la calle. ¿Por qué es tan fácil? Eres alcohólico, para la calle te vas. Tienes un problema de drogadicción, te vas para la calle. Y estamos hablando precisamente de una enfermedad crónica. Claro, si estamos nosotros platicando y charlando de que el adicto tiene que aprender, o el estudiante tiene que aprender que tiene una poderosa mente, que esa mente no se divide nada más para el estudio, el yo superior y el yo inferior, o la mente superior y la mente inferior, pues es lo mismo que el familiar tiene que hacer. Tendrá que ponerse a estudiar, porque lo único que el familiar quiere es no sufrir y no tener ninguna angustia, porque tengo que trabajar y vienen las cosas materiales y me pego a las materiales y se acabó. Cuando nosotros tenemos un familiar con una enfermedad crónica y lo hospitalizan, tengo que darme la oportunidad entonces de visitarlo. Vamos a poner el ejemplo que no tengo a nadie que me ayude, entonces tengo que estarlo cuidando. Tengo que estarlo cuidando. Y de alguna manera llego hasta renunciar a mi trabajo, porque lo tengo que estar cuidando, está en el hospital. Ni modo que lo deje ahí abandonado en el hospital. Bueno, pues es esa misma situación. Yo tengo que agarrar y hacer precisamente con un paciente crónico en el caso de las adicciones. No lo puedo abandonar en la calle. En la calle el resultado es que para poder sobrevivir, pues la historia la sabemos perfectamente qué va a suceder. Bueno, pues va a seguir drogándose. Si es mujer va a caer en la prostitución. Y tanto el hombre y la mujer pues van a caer en la cárcel. Y después tampoco van a ser visitados. Pero a mí no me ha quedado claro que tengo un paciente crónico. Eso es lo que a mí no me ha quedado claro. Y así como voy entonces a los hospitales a visitar a mi paciente, pues también tengo que ir a las cárceles a visitar a mi paciente. Porque entonces, ¿qué va a suceder? No quiero saber absolutamente nada de mi familiar que tiene una enfermedad crónica. Y nosotros no podemos estar pensando que como humanidad seamos separatistas, porque no podemos ser, por supuesto, separatistas. Tenemos entonces que ver que todo lo que nosotros estamos platicando, charlando y leyendo del libro La educación en la nueva era de Alice Bailey de Fundación Lucis es que todo ser en esa casa tiene que aplicar precisamente lo mismo. Pero el problema, el problema es bastante fuerte. Porque
Si mi familiar tiene diabetes, yo no he escuchado en los hospitales, y vaya que tiene uno caminado algo de vida en los hospitales, que le digan, es que tienes diabetes porque eres católico y no te has convertido a testigo de Jehová, o tienes diabetes porque eres testigo de Jehová y no te has vuelto católico. ¿Verdad que eso no lo dicen? O tampoco le dicen, es que tienes diabetes porque eres pecador, o tienes insuficiencia renal porque eres pecador. Y como tienes diabetes, no te vas a ir al cielo porque los pecadores no se van al cielo. O porque tienes insuficiencia renal o epilepsia, no te vas a ir al cielo porque eres pecador. ¿Verdad que eso no decimos? O le vamos a decir a un niño de 7 años que tiene diabetes, ¿verdad? ¿A qué le vamos a decir? Que es pecador, por eso tiene diabetes. Y como no es testigo de Jehová, evangelista, del séptimo día, etcétera, o católico, entonces se va a ir al infierno. Y todo lo queremos curar muchísimas veces los familiares con agua bendita o con una oración. Y como la otra persona que tiene una enfermedad crónica no quiere precisamente ni el agua bendita ni la oración porque tiene un sufrimiento espantoso, se desata un conflicto espantoso y una violencia espantosa. Porque escuchamos a psicólogos, a terapeutas, que dicen por televisión y dicen por el radio, es que usted le tiene que decir que hay reglas, y si no cumple las reglas, bueno, pues entonces que se vaya. Yo no sé cómo se atreven a decir eso. Vuelvo otra vez. Entonces está el enfermo de diabetes y como no cumple las reglas y como no tiene, se va para la calle. ¿Cómo manejamos entonces una enfermedad? ¿Cuáles enfermos sí pueden estar en una casa y cuáles enfermos son los que tienen que irse a la calle? Esa es la parte que hay que reflexionar. ¿Realmente qué hago yo para llevar a cabo, a feliz término, por decirlo así, la enfermedad crónica de mi familiar? Es una enfermedad crónica. Como tienes obesidad y comes mucho, te vas a la calle. Y como estás mal de la vista y no ves bien, pues también te vas a la calle. Lo único que demostramos nada más es la separatividad. Es la parte nada más que creo yo, que lo que yo pienso así tiene que ser. Y lo único que estamos haciendo siempre es que prevalezca lo que no debe de prevalecer, que es la ausencia de la buena voluntad. Cuando hay ausencia de buena voluntad, es lo que ocurre. Y es lo que nosotros no tenemos que hacer. Nosotros debemos de practicar la buena voluntad, las rectas relaciones. Puede ser, reitero, que no entienda. Es como cuando voy con el médico, me dan unas radiografías o me dan los estudios, pues sí, veo ahí que tiene numeritos y dice normal y lo que no es normal. Ah, pues hay algo que aquí está fallando, sí, pero yo no lo entiendo. Pero ahí tengo un problema que tengo que estar entonces trabajando para poder entender qué es lo que hay. La ideación me va a mucho.
Vamos a escuchar. Tenemos una de